piedad, profe. El primer parcial siempre hay que ponerse bien, ¿no? Así que, no la he visto yo, así que lo que preguntaba, no me llegó nunca, así que nada de nada. Bueno, a mí para la clase de hoy y la clase de mañana, también vamos a ver de qué la figura por hoy. Vamos a ver el divorcio, nosotros el divorcio, las consecuencias del divorcio, que siempre les voy dando qué me parece difícil, qué me parece fácil a mí, a mi criterio. Divorcio es una vida muy fácil. Vamos a dejar para ver mañana compensación económica porque es lo difícil de la medida esta, digamos, sin perjuicio de lo cual meten la pata cada 2 por 3 con esta bolilla, pero no sé si es que parece muy fácil cuando comienzan a estudiarla y parece que hay muchas cosas que son parecidas, o que son muy sencillas y después los exámenes genera confusión. Entonces vamos a tratar de hacer hincapié en lo que a criterio mío lo que genera estas confusiones y mañana vamos a dejar compensación. Si alguno tiene tiempo, una ley, me da una leidita, porque compensación económica es una institución nueva en nuestro derecho, en el 2015 lógicamente, pero no tiene ningún antecedente. Por lo cual, es lo que genera a todos los operadores jurídicos mayor complejidad en el encuadre jurídico del caso traído a resolver. Entonces, cuando nosotros a un cliente le vamos a decir que es viable reclamar esto, cuando no, y como es interpretación restrictiva, cuáles son las condiciones que habilita esto. Dicho lo cual, vamos a comenzar por lo fácil, que es divorcio. Ustedes en el programa tienen, a ver, usted que tiene ahí el programa, no me parece bien. Causas de disolución, el divorcio, antecedente histórico, ley de matrimonio civil, causa de divorcio, separación, culpa, crisis, divorcio incausado, código civil. Todo esto que es un montón, yo no sé hablar, porque a mí me gusta el derecho vigente. Ustedes lo tienen cualquiera, no sé, Marisa, en cualquier lado, tienen nuestros antecedentes históricos. La ley 23515 es la primera ley de divorcio vincular que nosotros tenemos, que casi ustedes deben haber nacido, porque en el año 85, o estaban ahí en jardín de infantes, o por ahí, o nada, ni siquiera. Entonces imagínense que a mí me parece viejo, a usted me parece más viejo, pero es lo importante que sepan la evolución, por lo menos en general, que ha tenido nuestro divorcio. Año 87, le estoy diciendo peor todavía, año 85, no, en la ley respecto a los hijos. La ley del año 87, la primera ley de divorcio vincular de esta manera, que después lo conocimos durante casi 30 años, que fundamentalmente a los fines de saber la gran modificación que trajo nuestro código, es que en ese entonces el divorcio tenía diversas causales, que eran causales de orden o de corte subjetivo y había causales objetivas y teníamos lo que se llamaba el divorcio por presentación conjunta. Las causales subjetivas del divorcio, que ustedes sabrán o no, después de la oportunidad del tema que le den, nosotros los parciales eso, lógicamente si no les preguntamos, por lo cual tampoco le doy mayor trascendencia hoy acá, pero sí, claramente lo tienen que saber para el final, que es punto 1 de la varilla, ¿no es cierto? No estoy diciendo que no lo estudien, porque no lo tienen. Pero voy a decir que el derecho vigente, así que no estudié los antecedentes históricos, y la doctora Peraca me va a hundir en la primera libreta que encuentre. O sea, en el parcial
nosotros no vamos a tomar eso, el pastel siempre tiene las mismas características que acaban de ver, digamos, mucho menos respecto a los plásticos que lo hace la doctora Celeste, pero sí, esto es importante, lo tiene de saber. La modificación tan grande que hubo en nuestro sistema y en el derecho vigente actual, y porque algunas consecuencias que vamos a ver respecto del divorcio están tan limitadas. Todo tiene que ver con esto de que nosotros tenemos actualmente un divorcio incausado. No me digan express porque los bochamos a 2 minutos. Eso del divorcio express lo dejamos para las noticias. Nosotros sabemos que esto es un divorcio incausado. Entonces, anteriormente, el régimen al contrario sensu, era un divorcio que había causales subjetivas y objetivas, pero era causado en general, ¿sí? Las causales subjetivas tenían como raíz o como base, digamos, era la contracara de los incumplimientos de los deberes que la ley asignaba a los cónyuges. Entonces, yo incumplía, había una causal, ¿sí? Después las causales objetivas tenían que ver con hechos objetivos, que fundamentalmente era el transcurso del tiempo en la separación. Entonces, si yo me había separado durante 2 años de mi cónyuge, teníamos esta vida separada, de hecho, alcanzado ese plazo legal establecido, yo podía acceder a un divorcio causado, pero no en causales subjetivas, sino objetivas. Entonces yo decía, vengo a divorciarme porque ha sido tanto tiempo, 2 años, 3 años, 5 años, que me encuentro separado de ellos. En fin, dicho esto, un express resumen, les voy a contar ahora cómo es nuestro divorcio. Nuestro divorcio es, les dije, incausado y tenemos... Buenas tardes. Buenas tardes, permiso. Hacen asistencia, chicos, antes de venir. Y tenemos 2 tipos de divorcio. Digamos, son incausados, pero son 2 tipos de divorcio. Y acá es cuando, o sea, al minuto 1 es cuando comienzan a hacer lío entre una cosa y otra y los recaudos de la admisibilidad de uno y otro. Entonces tenemos un divorcio unilateral y un divorcio bilateral. ¿Esto qué quiere decir? Que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con mi cónyuge, puedo solicitar el divorcio en cualquier momento. No tengo ningún plazo que esperar, no tengo ningún recaudo que cumplir que no sean los que vamos a ver ahora durante la clase, que son recaudos de admisibilidad de la acción, pero no tengo que esperar ninguna causal, ningún cumplimiento de plazo, me caso hoy, me divorcio mañana, no tengo ningún problema con eso. La diferencia va a estar situada en si lo hago de común acuerdo con mi cónyuge, que es el divorcio bilateral, o lo hago sola o solo, que es el divorcio unilateral. Entonces, ustedes el primer puntito que tienen es causa de disolución del matrimonio. Hoy vamos a ver divorcio, pero puede ser la ausencia con presunción de fallecimiento o, lógicamente, la muerte. Cuando el vínculo matrimonial se disuelve por muerte, luego vamos al sucesorio. Es que vamos a ver en el próximo cuatrimestre, pero vamos a ver que ahí se liquida la comunidad de ganancia, ¿sí? Si el cónyuge tiene vocación hereditaria, entonces también puede concurrir a la sucesión como heredero y como miembro de esta comunidad, digamos, de este vínculo matrimonial. Hasta eso no lo vamos a ver hoy. Vamos a retroceder un poco lo que ya vimos cuando hablamos del proceso y cuáles eran los jueces competentes. Entonces, ¿cuál es el juez competente en el divorcio? El juez del último domicilio conyugal. Eso fue siempre la regla. Juez del último domicilio conyugal. Es decir, por Catamarca, el juez de Catamarca. Si es en esta circunscripción judicial, primera circunscripción judicial, la otra serie que sus colegas serían jueces competentes. La norma nos da una opción, nos da opciones que antes no traía y que se modificaron con el nuevo Código Civil y Comercial, y también nos dice que es el domicilio del demandado. ¿Y cuándo va a ser el domicilio del demandado? ¿Ah? Claro, no sé quién está contestando, pero sí.
Ok, allá. Cuando sea unilateral, entonces la opción la tiene el actor, que inicia de manera unilateral el divorcio y demanda a su cónyuge, entonces puede usar la competencia del último domicilio conyugal, supongamos fue Tucumán, o el domicilio del demandado, que es Catamarca, ¿sí? Y la última opción que trae la norma es o el domicilio de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta, ¿sí? Hay una duda, porque en el caso que se presenten los dos, ¿cuál de los dos domicilios tiene en cuenta entonces? ¿Cómo si se presentan los dos? Porque dice el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. Por eso elegimos, nosotros dos, yo vivo en Tucumán y él vive en Catamarca. Tenemos que elegir uno, no vamos a hacer dos divorcios. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo cuál es el domicilio, digamos, que va a determinar la competencia. ¿Qué es eso? Digamos. Es cuando tenemos domicilios distintos, no la residencia, digamos, no es el San Martín 831, no, es Catamarca, Tucumán, Córdoba, ¿sí? El domicilio de los cónyuges, el domicilio determina, en ese caso, la opción, es una opción, le dijimos, digamos, ¿sí? O de cualquiera de los cónyuges, si es presentación conjunta. Pero ese sería el divorcio bilateral, que es claro, conjunto, presentación conjunta. Exactamente, ¿sí? Si es unilateral, la regla del domicilio, el último domicilio conyugal, ¿sí? Si es unilateral, también tengo la opción del domicilio del demandado. Y si es presentación conjunta o bilateral, es cualquiera de los domicilios de los cónyuges. ¿Sí? Ok. Vamos a ver, bueno, la legitimación es esto, cualquiera de los cónyuges puede iniciar, van a ver que trae el código una norma que dice que cualquier pacto que de alguna manera restrinja o limite la posibilidad de los cónyuges de divorciarse, se va a tener por nula, no escrita, etcétera. Es decir, yo de ninguna manera puedo renunciar a la facultad que tengo de divorciarme, ¿sí? Eso ahora está establecido así, pero lógicamente que siempre una cláusula no permitida, porque si no estaría coartando justamente mi libertad. El artículo 437, ahora estoy prolija y les puse los artículos para que lo vayan siguiendo, porque además esto es norma pura, digamos. El artículo 437 dice, se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. Esto quiero que quede claro por estas situaciones que ustedes pueden leer o escuchar, de que hay proyectos de, como en otros países, donde el divorcio puede ser de carácter administrativo. Esto de que, por eso les decía, dejemos las expresiones express o cualquier cosa similar, porque eso genera confusiones, porque el divorcio sigue siendo judicial, o sea, eso no se modificó. Que no haya causales que determinen el divorcio, digamos, no quiere decir que no sea decretado por un juez. No hay divorcio administrativo, no hay divorcio expreso, digamos, ¿sí? Sí hay en otras legislaciones, sí, existen otras legislaciones, entonces lo podemos ver. Hasta una vez ve en las películas que firman las demandas de divorcio, que llegan por correo, las vuelves a enviar, o sea, realmente toma es totalmente diverso, pero acá el trámite es judicial, sigue siendo judicial. Requisitos de procedimiento. Y acá es cuando comienzan también los problemas, digamos. ¿Alguno de ustedes lea la norma, por favor? 438. Leo. ¿Sí? Requisitos y procedimientos del divorcio. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de este. La omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se juntan. El juez puede ordenar de oficio o a petición de las partes que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia.
En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia del juez. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. Bueno, ahí tienen todo lo que necesitan saber de divorcio y vamos a ir desmenuzándolo. Entonces, como primera medida yo dije, no hay causales, pero hay recaudos de admisibilidad. Entonces, toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados del divorcio. En el convencimiento legislativo y doctrinario de que ellos tienen la facultad de autodeterminarse, tomar la decisión de divorciarse, pero los cónyuges tienen la responsabilidad también de planificar estos efectos que el divorcio va a tener, que va a reflejar en la vida familiar, porque en definitiva, en estos cónyuges, hemos visto que hay, ustedes vieron todo el régimen patrimonial, digamos, estuvieron viendo el régimen patrimonial, entonces hay consecuencias patrimoniales y consecuencias personales que van a afectar, y si hay hijos menores, mucho más aún. Entonces, lo que la ley les obliga no es a acordar, que es lo que la norma dice. Si no hay acuerdo, o sea, yo propongo, el otro no está de acuerdo, o yo propongo, el otro está de acuerdo en algunas cosas y en otras no, porque pueden ser parciales los acuerdos. ¿Qué quiere decir? Que eso no, de ninguna manera va a coartar la posibilidad de cortar el vínculo, de cesar el vínculo, de disolver este proyecto de vida en común que ya feneció. Entonces el juez tiene la obligación de dictar la sentencia, pero nosotros tenemos la obligación de intentar regular o autorregular esos efectos familiares que van a repercutir con posterioridad al divorcio. Entonces, vamos a presentar una propuesta. De esa propuesta, o sea, yo si es unilateral, presento una propuesta, digo cuál va a ser el régimen de parentalidad, a quién se le va a atribuir el uso de la vivienda familiar, qué bienes hay y cómo me gustaría distribuirlos, o sea, todas estas cuestiones que hacen en la vida patrimonial y personal de la familia se plantean. El escenario puede ser diverso, o sea, mi cónyuge puede decir, ok, estoy de acuerdo, me parece fantástico, aplicamos la cuota, el régimen de visita, establecemos que la casa, el auto y la moto son los bienes gananciales y estamos en un régimen de ganancialidad, lógicamente, porque podemos estar en un régimen de separación de bienes, con lo cual no tendremos nada que acordar respecto a la distribución. Y además digo, me quedo con la casa, vendamos el auto y la moto para vos, y si está de acuerdo, fin de la discusión y seguimos para adelante con el divorcio. Si hay acuerdos parciales, el juez, como dice la norma, va a controlar, va a llamar a una audiencia, va a tratar de ver cuáles son los puntos álgidos de estas discusiones, y si no hay una posibilidad de consenso, cada una de estas cuestiones se va a dividir por la vía legal pertinente que prevé nuestra ley local, digamos, alimentos, régimen de comunicación, y posteriormente una liquidación de comunidad de ganancias, es decir, cada uno por la vía que corresponda ante el mismo juez, pero por expediente separado, ¿sí? La omisión impide dar trámite a la petición. Eso también es muy importante, no solamente que la norma dice debe, digamos, imperativamente, sino que además establece que no se va a dar trámite. Entonces lo van a dejar frenado hasta que se cumpla esto, ¿sí? Y voy a tener que presentar la propuesta. Sigamos, ¿qué dice? El juez va a evaluar, dice la norma. O sea, yo le presento al juez la propuesta, se corre el traslado, vemos la respuesta. Van a ver que no hay, nosotros actualmente todavía no tenemos vigente el Código de Procedimiento de Familia, que se está modificando actualmente, se está creando, no modificando como no teníamos. Vamos a ver que no, en general no se establece un plazo, o sea, las normas del procedimiento que hay en nuestro Código Civil y Comercial no tienen un plazo. En general, lo que dice las vistas jurisprudenciales distintas es que en general se está dando un trámite, un traslado de 15 días.
que es, en esto discutían el principio de la sanción del código, algunas daban un traslado de 10, otros de 15, normalmente el traslado de 15 días estaba más relacionado cuando había cuestiones patrimoniales, se entendía que respecto a esas cuestiones se necesitaba más tiempo para poder decidir, para poder evaluar, entonces le damos un traslado de 15 días. En general está en ese plazo hoy, pero ustedes después del ejercicio de la profesión pueden ver distintas cuestiones porque en realidad no hay un plazo establecido. Sigamos. Bueno, son evaluadas, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia, lo que ya les dije. La función del juez quedó circunscrita al control de legalidad del pacto o cuando no hayan acordado a procurar la conciliación. O sea, tiene como una tarea más bien tangencial, ¿sí? Este trabajo lo hace el abogado o los abogados, sea unilateral o bilateral, porque vamos a ver que si es bilateral, hablamos de convenio regulador, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a propuesta, siempre estamos en el ámbito del divorcio unilateral, que eso también es como que genera confusión, ¿sí? Cuando yo propongo es porque es unilateral, justamente estoy poniendo sobre la mesa ciertas opciones que entiendo son las viables y que el otro puede decir sí o no. Cuando dice que sí, ahí nos transformamos y es un convenio, pero no es convenio hasta que no hay dos voluntades, como todo pacto, todo convenio, ¿sí? Bueno, entonces lo otro es lo que ya les dije, se tiene que dictar la sentencia y si hay cuestiones todavía a resolver por las vías pertinentes. Vamos a ver entonces cuáles son los principales cambios. El convenio regulador. ¿Qué es el convenio regulador? ¿Cuál es la naturaleza que tiene? Cuando hablamos de convenio, reitero, estamos en el ámbito del divorcio bilateral. Entonces, es un negocio jurídico bilateral de derecho de familia que debe acompañar la demanda de divorcio. Es requisito de procedencia nuevamente. Mediante este convenio, los cónyuges van a regular las consecuencias jurídicas del divorcio y refleja la facultad que yo les adelantaba de autorregularse. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Tomar decisiones que afecten sus propios intereses particulares o del grupo familiar si tienen hijos. Además, esto en el convencimiento de que estos pactos tienen a lo largo de la vida posterior al divorcio mucho mejor ejecución, ¿sí? No es lo mismo que yo acuerde un régimen de comunicación que sea adaptado a mi trabajo, a mis horarios, al horario de los chicos, a los horarios de mi ex cónyuge que tiene que venir a cumplir con este régimen de comunicación, que si nosotros no nos ponemos de acuerdo y es un juez que situándose solamente en la particularidad de ese caso, con esas pruebas que se produjeron en ese momento y que no deja de estar limitado a demuestra toda la realidad familiar que nosotros tenemos, fije un régimen de comunicación que a lo largo del tiempo no se cumple, porque en definitiva, como todos sabemos, a nadie nos gusta que nos obliguen a hacer cosas. O sea, nosotros las cumplimos mejor y las hacemos mejor cuando es una decisión propia o no. Entonces, en los alimentos, en el régimen de comunicación, en la planificación de todo lo que se refiere a la responsabilidad parental, normalmente está estadísticamente estudiado y comprobado que los convenios tienen mucho mejor ejecución que sentencias que imponen a los progenitores o a los excónyuges obligaciones que no se condicen con la realidad familiar o que a lo largo del tiempo van mutando, porque no es lo mismo fijar un régimen de comunicación para un bebé de 1 año, ponele, o un niño que está en primaria o un adolescente que está en secundaria, ¿sí? Entonces, como estos son relaciones personales que van fluctuando y mutando, lo ideal es que las partes sean lo que las acuerden. Dentro de un divorcio o cuando es una acción autónoma, dentro de la acción autónoma, ¿sí? Bueno, entonces dice, el convenio debe traducir lo sustancial y lo procedimental. Entonces, esto es importante y muy importante para ustedes, que van a estar muy cerca de ser abogados, cuando redacten los convenios.
tienen que ser detallistas. Entonces tienen que decir cómo, cuándo, dónde. O sea, absolutamente todo lo posible debe estar pensado, analizado a hoy y a futuro. Entonces, de nada sirve que yo diga que va a pagar una cuota de 20% y no diga si se le va a retener, si lo va a depositar, si lo va a depositar de qué día, si lo va a depositar en qué cuenta, en qué banco, digo, a los fines ejemplificativos, ¿no? Pero absolutamente todo tengo que tener en cuenta. Entonces, si yo atribuyo la vivienda familiar a uno de los cónyuges, tengo que decir por qué tiempo, en qué condiciones, o sea, no solamente asignar a uno de los cónyuges el uso o goce de determinados bienes o establecer determinadas obligaciones, sino también la parte procedimental, cómo vamos a llevar adelante esto que nosotros estamos decidiendo. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces en estas circunstancias es cuando se generan los conflictos, ¿sí? Porque yo entendí esto, porque yo creí esto, porque en realidad ahora se casó con otra y las obligaciones que tiene son más complejas, porque nacieron otros hijos de otras uniones. Bueno, esto va complejizando la relación. Entonces, todo lo que uno pueda pautar debe hacerlo. Entonces, no solamente eso, sino si refiere a bienes, si voy a vender, si voy a tasar antes, con qué inmobiliario voy a tasar, quién va a pagar la escritura, o sea, pequeñas, grandes cosas que generan conflicto en la ejecución del convenio, ¿sí? Entonces, los sustantivos son los derechos, lo procedimental, cómo lo vamos a hacer, es decir, cómo se va a instrumentar eso a futuro. ¿Se entiende? Todo a modo ejemplificativo les doy, porque obviamente que acá hay absoluta libertad para contratar, digamos, porque en definitiva esto que estamos haciendo es contratar entre nosotros. De hecho ahí le pongo en la filmina de enumeraciones ejemplificativas de los temas a incluir. Pero sí es obligatorio, como decía, por eso dice debe pensar las consecuencias del divorcio para la familia y consensuar los temas, especialmente los relacionados a los hijos. Otra cosa que es importante es, como la norma dice esto de debe, quizás hay algunos progenitores que ya tenían en trámite un juicio de alimentos, un régimen de comunicación, de responsabilidad parental, entonces no tengo la obligación de pactar nuevamente, digamos, o salirme de ese proceso que tengo. Lo que voy a hacer ahí, en este caso, el convenio, supongamos decir, tenemos una casa, un auto, lo distribuimos de esta manera, y respecto de los hijos menores habidos en el matrimonio, fulano, mengano y tal, hacemos saber al juez que se encuentra en trámite, expediente número tanto, clausurado tanto, radicado en tal juzgado. ¿Se entiende? No es que yo tengo que dejar de lado ese proceso, sino que lo que tengo que hacer acá, bueno, si acuerdo mejor, entonces después decantará en el desistimiento de ese proceso. Pero si no estamos de acuerdo, no hay ningún inconveniente, tenemos que hacerle saber al juez que tenemos un régimen de comunicación en trámite, un alimento en trámite, lo que fuera, ¿sí? Sigamos. El contenido del 439. Acá quiero que alguien lo lea, porque van a ver toda la interpretación doctrinaria que se hace respecto al artículo. ¿Quién lo va a leer? Sí, cualquiera. Convenio regulador. Contenido. Espera. Convenio regulador. Estamos en el que bilateral. O propuse y me aceptó, o desde el vamos es bilateral. Bien. El convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a la atribución. Espera. Debe contener, dice la norma, ¿sí? Subrayen, porque eso lo van a ver en todos los libros que tengan. Debe contener, y es pregunta de examen, ¿qué debe contener el convenio regulador? Diga. Las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la prestación alimentaria, todo siempre que se den los presupuestos fácticos contemplados en esta sección, en consonancia con lo establecido en este título y en el título 7º de este libro.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se propongan otras cuestiones de interés de los cónyuges. Ok. No impide que se propongan otras cuestiones de interés de los cónyuges, entonces decimos que es, desde el vamos, que la enunciación es enunciativa la norma del 439, ¿sí? Esto que dice debe es la discusión doctrinaria respecto de que si, como es un recaudo de admisibilidad de la demanda, si yo no pacto todo esto, no puedo iniciar divorcio, ¿sí? Si tengo hijos, los alimentos, todo el plan de parentalidad, ¿ya no? ¿Responsabilidad parental? ¿No? Ya lo van a ver después, pero digamos, para hablarlo más sencillo es régimen de comunicación, cuota alimentaria, quién va a estar a cargo del cuidado, etcétera, etcétera. Ese contenido, pero tenemos compensación, atribución de la vivienda y los bienes. O sea, cómo se van a distribuir los bienes. Vamos a ver lo que este artículo, estoy trayendo un machete, creo que en el 494. No. Ya bien con la doctora usted patrimonial, a ver si alguno se acuerda, que el artículo dice que la comunidad de ganancias, o sea, no hay un plazo para liquidar la comunidad de ganancias, ¿se acuerdan? ¿Vieron eso ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan del artículo? Debe ser uno de los últimos. ¿Qué? Debe ser uno de los últimos, ¿no? Sí, yo estoy tratando de buscar el principio del 494 y no hay. Acá está, 496. Cuando ustedes ven en la sección octava que dice partición de la comunidad, el artículo 496 decía, a este artículo al lado le ponen ver, ojo, 496. Derecho de pedir. Disuelta la comunidad. Nosotros comenzamos la clase diciendo causales de disolución, 1, divorcio, 2, muerte, 3, ausencia de compensación del fallecimiento. Acá dice, disuelta la comunidad, la partición puede ser solicitada en todo tiempo, dice la norma, excepto disposición de orden contrario. O sea, este artículo, cuando nosotros decimos cuáles son el contenido obligatorio, digamos, que tiene que tener, se tiene que leer con este en paralelo, el 496, por lo cual la doctrina entendió que no es obligatorio liquidar los bienes habidos en la comunidad de ganancias, sino que es opcional. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es oneroso, porque eso es económicamente desfavorable para la comunidad. Supongamos que tenga, no sé, un campo totalmente sembrado, no se levantó la cosecha, no voy a venderlo hoy, digamos, cuando no es económicamente rentable, cuando los cónyuges deciden seguir adelante como socios de estos emprendimientos comerciales, porque el mercado inmobiliario está devaluado y no me conviene vender hoy la propiedad, porque no sabemos qué carancho vamos a hacer con estos bienes y necesitamos pensarlo, asesorarnos, o sea, un sinfín de situaciones o motivos o causas que pueden dar lugar a que los bienes nosotros no queramos partirlos o dividirlos, sería, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del contenido, el contenido obligatorio tiene que ver específicamente cuando hay hijos menores de edad. Entonces, necesariamente voy a tener que acordar eso. El uso y goce de la vivienda, digamos, la compensación económica, vamos a ver mañana, que también tiene contenido patrimonial, que se puede acordar o fijar judicialmente. Entonces, podemos establecerlo o no, en el entendimiento de decir que por ahí no están dados los recaudos o que no queremos fijarlas directamente, pero los bienes, a la luz del otro artículo, lo podemos postergar, quizás sí lo que es conveniente, a los fines de evitar después ciertas controversias, decir o enumerar los bienes que son de carácter ganancial.
que tampoco es determinante porque después yo podría incluir otros en la liquidación de la comunidad de ganancias, ¿sí? Pero hacer como un cierto inventario de cuáles son los bienes que revisten el carácter de gananciales. Sigamos. ¿Por qué? Porque el 440 dice que nosotros podemos modificar, digamos, se nos habilita a modificar. Tanto en el caso del convenio aprobado, es decir, que haya sido ya homologado por el juez, como el de las medidas establecidas por este con carácter obligatorio, en ningún caso hacen cosa juzgada y pueden ser revisados si las situaciones tenidas en cuenta al establecerlo han cambiado. Las partes lo pueden modificar de común acuerdo y presentar un nuevo convenio para su homologación dentro del mismo proceso de divorcio o por la vía incidental. Porque además tenemos que pensar cómo funciona esto. Yo presento un convenio que dice que la cuota alimentaria hoy es de un 15%, porque como es un niño chiquito, por ahí los gastos no son tan grandes, no va a la escuela, etcétera, etcétera, entonces la acordamos en ese monto. Y el régimen de comunicación es un poco más restrictivo por esto de la edad o porque, no sé, ex marido hace un programa afuera y no está nunca, o trabaja en una mina acá y no está, por lo que fuera las circunstancias fijamos determinadas condiciones. Lógicamente que esas van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El día de mañana el divorcio terminó, la competencia cesó, se dicta la sentencia de divorcio y se acaba la competencia del juzgado. ¿Qué voy a hacer para modificar ese convenio? Voy a pedir la modificación por la vía incidental pertinente. O lo podremos hacer, si estamos dentro del proceso todavía, de común acuerdo, también presentarlo dentro del mismo proceso. Nos podemos retractar unilateralmente, y ahí están como, porque acá estamos hablando de común acuerdo o cuando las circunstancias se modifiquen. Primero que la modificación de las circunstancias tiene que ser sustancial, ¿sí? Porque hay que tener ese convenio tiene que tener estabilidad, cierta seguridad jurídica para las partes. Entonces es importante el mantenimiento de esa voluntad. Entonces tienen que ser sustanciales o relevantes a la hora de peticionar o acordar un cambio de estas circunstancias. Y evitamos así la proliferación abusiva de juicios que pongan en peligro esa estabilidad familiar, porque recuerden, hay que situarse. Para ellos, estos procesos, quien está en juicio, con estas cuestiones tan sensibles, es todo un esfuerzo anímico, patrimonial, de gastos de honorario, de desgaste emocional, ¿sí? Entonces es importante como abogados generar convenios que perduren a lo largo del tiempo, ¿sí? Y por eso decía yo que tengan que ver con lo procedimental y lo sustancial. ¿Qué vamos a poder modificar? La atribución de la vivienda, ya vamos a ver qué es, pero en definitiva es un derecho de uso. La prestación alimentaria, por esto que les digo que las condiciones van modificándose, el ejercicio de la responsabilidad parental y el régimen de comunicación. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hay como un acuerdo para el cambio? Se puede solicitar judicialmente por las vías incidentales pertinentes, acreditando la modificación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta a la hora de acordar lo anterior, ¿sí? O, que ahí, vamos a verlo en las próximas filminas, que hablo con visiones, consentimientos, pero esto es muy difícil de... Profe, con bien incidental se refiere a los incidentes que se forman en los procesos. Sí, puede ser por vía incidental así, o por juicio separado, digamos, directamente, cuando termina la competencia del juez, puede hacer un juicio de solicita cuota alimentaria, digamos, y decir, tengo este convenio de base, pero resultó insuficiente por tal y tal cosa, no sé, pasaron 5 años, 10 años, las necesidades aumentaron, la mayor edad de los hijos justifica un aumento de la cuota alimentaria, pero dice incidental nuevamente porque va por cuerda
del expediente principal que es el divorcio. En general, se lo puede tramitar por vía separada, pero continúa en el mismo juez que atendió el divorcio. Bueno, entonces, las anteriores son como más fácilmente modificables, ¿sí? Porque en general, tratando de ser personas los involucrados, se generan cambios permanentes a la medida que va pasando el tiempo. Pero vamos a tener qué pasa con la compensación económica o la distribución de los bienes, que si yo los acordé, digamos, la compensación económica se fija sobre base de determinadas circunstancias fácticas y estableció el monto. Vamos a ver que la compensación económica tiene un monto que es fijo, que se paga en una única prestación, o puede ser que se acorde a cierto pago de rentas mensuales, pero que en definitiva siempre hay un monto específico que compensa el desequilibrio que mañana vamos a estudiar. Entonces, este no es modificable, ya que no pueden existir circunstancias sobrevinientes. Yo cuando fijo el monto de común acuerdo, o lo fija el juez, ya se tuvo en cuenta todas las circunstancias particulares del cónyuge beneficiario de la compensación económica. Entonces no puedo alegar circunstancias sobrevinientes porque no hay causas sobrevinientes que modifiquen el quantum de la compensación económica. ¿Qué pasa con la distribución de los bienes? Lo que les dije hace un rato, sí se pueden modificar o incluir bienes que nos olvidamos, no sabíamos, desconocíamos y de pronto conocemos de que tienen carácter ganancial. Entonces, eso se puede ampliar o modificar. Y esto que les adelantaba cuando el compañero me preguntaba, para atacar en forma unilateral la validez del convenio, no la modificación por circunstancias sobrevinientes, sino el convenio en sí, la validez, deberá probar que existió vicio de la voluntad o del acto jurídico como simulación o fraude. Esto es mucho más complejo y de prueba mucho más compleja, ¿sí? Pero se podría hacer por esta vía también. La homologación judicial, ¿cuál es el fin? Digamos, tiene el fin de proteger los derechos de los cónyuges respetando esta capacidad que tienen de contratar en tanto y en cuanto obviamente ya han sido hábiles. El juez es un mero controlador y fiscalizador del acto jurídico y hay una norma, uno de los artículos que dice que puede establecer o puede requerir garantías legales o personales a los fines de cumplimiento del convenio, que en general yo no lo he visto muy seguido. El convenio regulador no perjudica los intereses del grupo familiar, es homologado por el juez. ¿Cuál es la eficacia? Cuando no es presentado para su homologación, acá tenemos que tener en cuenta que como es un divorcio bilateral, el requisito de admisibilidad de la demanda, o sea que siempre va a ser presentado para su homologación. Pero si los cónyuges, previo a divorciarse, hicieran un convenio, digamos, de todos estos efectos y todavía no se presentaban al divorcio, esa sería la situación. Estamos ante manifestaciones en la facultad de autorregularse que no necesitan para su validez y fuerza vinculante la homologación judicial, porque es un contrato entre los cónyuges, con lo cual para ellos tiene plena validez, ¿sí? Entonces no es esto, che, no lo presenté, así que, bueno, me hago el sonso y no cumplo la cuota alimentaria, o el régimen de comunicación, ante el incumplimiento, cualquiera de los cónyuges lo podría presentar para su homologación per se o dentro del divorcio. O sea, puede ser un juicio solo de homologación de efectos, puede ser dentro del divorcio, que es requisito de admisibilidad. Profe, pero ahí también va a depender cómo terminaron las relaciones, o sea... Siempre termina mal. Entonces, sí. Porque si no, no estarían divorciando. Claro, pero no, bueno, pero algunas veces son en buenos términos. O sea, si terminan mal, o bien, para mayor seguridad lo hacen homologar. ¿O no? Cuando se divorcia siempre va a estar homologado. Pero ¿por qué dice usted en el caso ese de que quedan ellos ahí y no lo someten a homologación? Porque todavía no nos divorciamos, vamos a un abogado o un escribano, hacemos una defensoría, hacemos un convenio y decimos,
cuál va a ser la cuota alimentaria, cuál va a ser el régimen de comunicación, quién va a tener cuidado, quién va a tener la atribución de la casa, este tipo de cuestiones. Ya vamos a hacer una enumeración de los bienes gananciales. Todos esos ítems se pueden, de manera extrajudicial, acordar con abogados, con escribanos, con defensores solos, y eso para las partes es vinculante. Después, si yo lo quiero ejecutar porque hay un incumplimiento, ahí sí ya voy a necesitar la homologación judicial. ¿Sí? ¿Pero se da eso de la escribana o...? Sí, sí. Usted piense que nadie se casa sin un noviazgo casi, digamos, y nadie se divorcia sin una separación previa. Entonces esa separación a veces dura mucho tiempo, por cuestiones económicas, por cuestiones emocionales, no puedo resolver el divorcio, no tengo plata para pagar el abogado, porque no tengo ganas de hacer trámite, entonces va pasando. Pero mientras tanto, la vida familiar, los chicos, todo, hay que organizarlo. Entonces por ahí van haciendo como ciertos acuerdos parciales. O sea, acordamos la cuota y el régimen de comunicación y después vemos para bien. Y eso es lo que vemos que qué pasa si tiene efectividad entre los cónyuges. Cuando el juez homologa de acuerdo adquiere carácter de título ejecutivo. Claro, le asigna carácter de título ejecutivo. Entonces, después, ante el incumplimiento de la cuota alimentaria, se va a poder ejecutar con la vía de ejecución de sentencia. ¿Sí? Con el régimen de comunicación es mucho más complejo, porque como en realidad es un derecho de ver del cónyuge, del progenitor no conviviente, y del hijo o hija menor de edad, es como que no hay sanciones ante el incumplimiento tan tangibles y plausibles como para decir, bueno, usted no cumplió y ahora sucede tal cosa. O sea, no hay normas que digan esto porque en realidad como un derecho, el que no lo ejercita, no puede ser obligado, ¿sí? O sea, se intima, ¿qué es lo que pasa en los juicios? Intima el debido cumplimiento, pero los incumplimientos persisten, porque si yo te fijo a vos, padre, martes, jueves y sábado, y no fuiste el martes, no pagas hasta 20 por no ir, ¿entendés? O sea, no hay como sanciones que rápidamente uno pueda tener a la mano. Obviamente podemos hablar después de una privación de responsabilidad parental ante el abandono, que son como causas muy gravosas. O sea, mayormente generan una conflictividad familiar que es un poco irresoluble porque las respuestas judiciales no son efectivas porque es un derecho del padre no conviviente, no de la madre que tiene pobre el cuidado de los chicos y está sobrecargada porque es infeliz no viene, digamos, no. Es como, eso es como muy difícil de cumplimiento. O sea que eso por ejecución de sentencia en definitiva no va. Pero la compensación económica, la cuota alimentaria, la atribución del hogar, este tipo de cuestiones se van a poder resolver posteriormente ante los incumplimientos. Profe, ahí usted decía sobre las separaciones que pasaron hace un montón, hace 10, 20 años, Sí. decir, divorciarse. Es muy complicado, pasó mucho. Y sí, pero por ahí el transcurso del tiempo lo que les ayuda a tomar la decisión de finalmente dar por finalizado este vínculo legal, porque ya el vínculo afectivo no lo tienen. Claro, no tanto por emociones, sino para poder hacer los acuerdos, todo. Ya pasó tanto tiempo, ya que... Yo creo que con experiencia te diría que la primera etapa es donde hay mayor conflictividad. Es como que todavía está como más flor de piel los motivos que a nosotros no nos interesan, pero que en definitiva a la gente, a los involucrados, a los actores principales de esto, los motivos del quiebre conyugal están todavía muy latentes y es lo que por ahí no les permite tomar decisiones más claras, más objetivas, ¿sí? Entonces por ahí sí es como un tiempo necesario con la asistencia jurídica correspondiente y el debido asesoramiento, esperar un cierto tiempo para poder con más tranquilidad y claridad, porque ahí está todo mezclado la parte personal, ¿sí? El quiebre de la relación afectiva en definitiva. Pero pueden acordarlo inmediatamente, no tienen problema. Si tienen la voluntad de acordar, lo pueden hacer cuando quieran. Profe, no sé si es una pregunta tonta lo que voy a hacer, pero ¿qué pasa si uno de los dos cónyuges no se quiere divorciar, pero el otro sí presenta la demanda, el otro recibe la demanda y dice, no me quiero divorciar? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo hacemos?
que va a tener que ir al psicólogo, porque no le va a quedar otra. No, o sea, yo presento la demanda, el otro no se quiere divorciar y bueno. O sea, si ya hay uno que se quiere divorciar de vos, claramente que esto ya no funciona. El otro dice, no, no me quiero divorciar. Puede decir lo que quiera, pero no lo puede decir jurídicamente, porque no tiene posibilidad legal de oponerse. O sea, la persona A presenta la demanda y la persona B dice, no, no me quiero divorciar, pero... No lo puede decir legalmente. O sea, no tiene esa opción legal de oponerse o rechazar el divorcio. No hay ninguna posibilidad. El divorcio se va a decretar sí o sí. Eso cuando es unilateral. Claro, en tu caso sería unilateral. Unilateral es que están los dos de acuerdo. El unilateral, uno presenta la demanda con la propuesta, vos lo que te podés oponer es a la propuesta, pero no te podés oponer al divorcio. Al divorcio no hay ninguna norma, van a leer en los artículos que regulan el divorcio, no hay ninguna posibilidad de oponerse al divorcio. Antes era esto de que no te doy el divorcio, no te firmo el divorcio. No, ahora eso no existe más. O sea, actualmente cuando uno presenta la demanda de divorcio, en definitiva, más tarde o más temprano, el divorcio se va a decretar. Porque lo único que va a haber es la controversia respecto de la posibilidad de pactar de estos ítems que veníamos viendo. A eso te podés oponer, pero al divorcio no hay chance, va a haber que buscarse otro nomás. Me preguntaba porque era algo que fui leyendo un poco antes de venir a clase sobre cómo era más o menos el tiempo de antes con el tiempo de ahora, o sea, que cualquiera de los cónyuges antes. Antes había ciertas posibilidades, pero lo mismo con el divorcio después por el tiempo de separación que se llamaba antes, que esto cuando vos esperabas más de 2 años, lo mismo, si al principio no te querías acordar el divorcio, no te doy el divorcio, si te doy el divorcio, no, sí, si esperabas 2 años, lo mismo te divorciabas. O sea que en el régimen anterior, más allá de una cuestión de tiempo, lo mismo te podías divorciar, aunque el otro se opusiera, digamos. Claro, antes sí había más o menos una oposición, ahora ya no, o sea, ya más o menos fue cambiada por el tiempo. No, ahora ya no tenemos ninguna chance. Hay que buscarse otro, ir a terapia o hacer constelaciones, algo que nos ayude a salir del trance. Preguntas sobre el trámite de divorcio. Respecto al principio, porque no la dije. Okay. El tema de las audiencias, una audiencia que los cónyuges, digamos, no quieren estar, ¿pueden tener, por ejemplo, los abogados y representarlos a ellos en ese caso? Eso no está previsto normativamente, digamos. Eso es como depende del juez, te diría. En teoría la audiencia es personal. Debería comparecer los cónyuges, aunque sea que vayan y digan, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sí? Mínimamente tienen que ir los cónyuges porque justamente la idea es conciliar. Si por alguna eventualidad no pudo ir, bueno, acá no son tan inflexibles con esto además de que el divorcio tiene que salir o salir. O sea, probablemente vaya el abogado y diga, mi cliente no va a venir, pero en realidad deben comparecer los padres, pero no es sanción, a eso voy. O sea, el espíritu normativo es que deben comparecer, pero en realidad si no comparecen no hay una sanción, no va a salir el divorcio o va a alimentar el divorcio. Entonces, en definitiva, hay algunos tribunales que lo traten encima. Otra pregunta. Bueno, ahora vamos a hablar de alimentos postdivorciales y esto es como, así como les digo, compensación económica es difícil, alimentos postdivorciales no es difícil, pero tienen que saber sí o sí, porque es pregunta de examen, parcial, final, y tienen un montón de errores y creen que todo es lo mismo. Entonces yo les voy a decir claro, la regla es, ¿hay derecho alimentario post-divorcio? Usted tiene que decir, no. ¿Sí? Entonces no decirme, sí, porque la norma del tal, que ahora vamos a ver. No, la respuesta es no. O sea, el divorcio hace cesar la obligación alimentaria. Cuando vimos matrimonio, ¿cuál era el único deber jurídico que hay entre los cónyuges? La asistencia idónea. Único deber jurídico. Eso quiere decir que se deben los alimentos durante toda la vida matrimonial. Me divorció y cesaron la obligación alimentaria. Recíproca. Ni yo hacia él, ni él hacia mí. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Lo que vamos a ver ahora son las excepciones
a esa regla. Entonces, de esa manera lo tienen que pensar y lo tienen que estudiar. Porque después, a la primera del cambio, ¿hay obligación alimentaria post-divorcial? Sí, no. ¿Ya? Le bajamos el no. ¿Sí? Ahí está. Un poco más técnicamente jurídico de lo que acabo de reiterar, diciéndoles que no me vayan a decir que no, que sí. Los alimentos debidos entre los cónyuges cesan ipso iure y en forma definitiva con la sentencia que dicta el divorcio. Así tienen que contestar más prolijamente y no tan como yo les digo. Igual esto lo hice yo, no crean, un poco más serio. ¿Por qué? Porque hay una nueva cosmovisión, un nuevo paradigma del divorcio. Entonces vamos a ver cuál es la idea que tiene nuestro código y por qué, cuál es el motivo, la raíz de esta cesación de los alimentos. El principio de autosuficiencia. Entonces, si yo me divorcio, si nos divorciamos, hombre, mujer, cualquiera sea, digamos, no solamente hablando de las mujeres, que por ello refería más a las mujeres, que son mayor cantidad de casos estadísticamente complicados, de reclamos alimentarios o de reclamos en general, digamos, por la vulnerabilidad que muchas veces están, pero lo cierto es que cualquiera de los cónyuges, la ley, la télesis normativa es esta posibilidad de seguir adelante con la vida de una manera independiente de esta unión conyugal que yo tenía. Entonces, si cesó el divorcio, por divorcio, el proyecto de vida en común, el proyecto familiar que yo tenía, cada uno por su lado debe seguir adelante. Entonces, incluye la posibilidad alimentaria. Entonces, yo me tengo que independizar de este vínculo matrimonial que tenía y autosustentarme a partir del divorcio, ¿sí? Eso es la autosuficiencia en recepción del postulado de igualdad real de oportunidades, ¿sí? Vamos a ver que hay mecanismos de asistencia alimentaria de carácter objetivo ante determinadas situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Pero son la excepción, no es la regla. Entonces vamos a ver que hay dos casos de alimentos postdivorciales. O sea, estas son dos excepciones distintas, porque después van a los exámenes y mezclan una con otra. Son dos. Vamos a ver que son situaciones distintas que tienen en consideración circunstancias personales diferentes de ese cónyuge que solicita. ¿Cuál es la naturaleza de estos alimentos? Son asistenciales de naturaleza objetiva, protegen a quien se encuentra en una especial situación de debilidad y surgen del deber de solidaridad fundados en el sistema de derechos humanos. Esas situaciones de debilidad o de vulnerabilidad, bueno, este es un fallito que dice que la raigambre es el deber de solidaridad. Artículo 434, nuevo régimen. Yo no voy a decir más nuevo régimen porque ya tenemos como 10 años de joven. A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente que le impide autosustentarse. No tengo pizarra, pero quiero que digan todo esto, ¿no es? Porque está enfermo. No. El cónyuge enfermo no sirve para los alimentos. Entonces, una enfermedad, que la enfermedad tiene que ser grave, pueden ser muchas enfermedades graves, preexistente al divorcio, ¿sí? No es que yo me divorcio y al año siguiente lamentablemente tengo un diagnóstico sumamente grave de alguna patología. Entonces, tiene que ser grave, tiene que ser preexistente y además que me impida autosustentarme, ¿sí? O sea, estas dos cosas me impiden autosustentarme. Porque, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, ustedes saben, soy juez, trabajo en el Poder Judicial. Entonces, si tengo yo una enfermedad grave, preexistente al divorcio, me divorcio,
Y no voy a poder solicitar los alimentos porque tengo solo 2 recaudos. Si que me impide autosustentarme, no, porque yo aunque esté por licencia médica, cobro mi sueldo en el Poder Judicial. Entonces, yo tengo recursos económicos que me permiten esta autodeterminación, este autosustento. Entonces, no es uno u otro, son todos. O sea, todos estos recaudos se tienen que dar en el caso para que sea procedente el alimento postdivorcial porque es de excepción. Entonces, no, ¿cuál enfermedad? Sí, ahí va a haber más flexibilidad. Cualquier enfermedad, ¿sí? Cualquier enfermedad grave, puede ser muchísimas, el abanico es enorme. Que sea preexistente lo voy a demostrar con la pertinente historia clínica, con el diagnóstico, con los estudios, etcétera, etcétera. Y además que me impiden autosustentarme, porque si yo no trabajo pero cobro alquileres, de ahí tengo ingresos. Si tengo un trabajo en relación de dependencia por el cual yo, aunque esté de licencia, cobro mi sueldo, tampoco voy a poder. ¿Se entiende cuál es el espíritu de la norma? Entonces, sería, ya había hecho cuando tenemos. De tal entidad que le impide autosustentarse, preexistentes serían las características que no tenga recursos propios, o sea, hay que acreditar ese estado de pobreza y carencia de bienes y recursos. Por esto que le decía, puedo no tener un trabajo, pero puedo tener ingresos por otro lado, digamos, ¿sí? Por alquileres, por lo que fuera. Y acreditar las circunstancias que le imposibilitan procurar su autosostenimiento. Todo eso, como características y recaudos, se tienen que dar. Después vamos a ver que el código trae, en la norma siguiente, cuáles son las pautas a tener en cuenta. Una cosa son las características que tienen que tener y los recaudos, que tenemos que acreditarlos, pero ahora vamos a ver que las pautas son para determinar el cuánto, ¿sí? O sea, ¿qué es? O sea, esta obligación alimentaria, ¿cómo se va a producir? ¿El cuánto? ¿Cuál va a ser el carácter económico que la tiene? Porque es importante tener en cuenta o relevar el estado, la edad y el estado de salud de la persona que lo solicita, cuál es la capacidad laboral o la posibilidad de acceso a un empleo, cuál es la atribución fáctica o judicial de la vivienda. Esos son pautas, digamos, son criterios a ponderar, a tener en cuenta para determinar si es procedente, en cuánto va a ser procedente, ¿sí? Capacidad laboral y posibilidad de acceso a un empleo. Porque puede ser que yo no trabaje, pero soy abogada, ¿sí? Y además tengo una enfermedad, es grave, preexistente, pero tengo la posibilidad de acceder a un trabajo porque por ahí todavía estoy en una edad donde el mercado laboral es más flexible, más amigable, entonces yo podría generar ingresos de alguna naturaleza. Entonces, eso se va a tener en cuenta a los fines de determinar el cuántum de esta procedencia. Profe, la posibilidad de acceso a un empleo, Sí. ¿entraría en juego también teniendo en cuenta la perspectiva de género, los cuidados de los hijos? La tercera, por una mujer que está en la casa, cuidando de hijos pequeños, o sea, la posibilidad de adquirir un empleo se necesitaría también por eso, por lo que es el piso de... Por eso es esposo, digamos. la capacidad laboral que tenemos en la formación, la edad, todas esas cuestiones y la posibilidad, digamos. Tener en cuenta, bueno, eso se puede plantear. La recepción o no, va a depender del caso concreto, ¿sí? Temporalidad de los alimentos de toda necesidad, y los pongo entre comillas ahí porque así es como muchas veces lo van a encontrar, así como se llaman estos alimentos, son una obligación a cargo de quien no tiene ya vínculo jurídico, por hecho de dicha obligación tiene un tope. La cantidad de años que duró el matrimonio. No traje ahí, no puse el artículo, pero van a ver que debe ser 4... ¿Alguien lo está siguiendo por ahí? Acá. 434 es el artículo de los alimentos. El inciso B son los alimentos de toda necesidad. Uno son los de la enfermedad grave preexistente, que es el inciso A. Y el inciso B
es a favor de quien no tiene recursos propios ni posibilidad razonable de procurárselos, no pueden tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. ¿Sí? Ese tiene un límite temporal. Artículo 4 dijo profe. Es 434, las excepciones son inciso A y B. El B es el que yo les digo que se llaman alimentos de toda necesidad. Uno, van a ver, o sea, la doctrina la menciona como alimentos de cónyuge enfermo y alimentos de toda necesidad. ¿Sí? Es como, por ahí se refiere. O en los payos, ¿sí? Pero son el inciso A y el B del 434. Profe, esa duración del matrimonio va a ser los años en los cuales estuvieron juntos hasta la separación de hecho o contando la separación de hecho también. No, hasta el divorcio. Hasta el divorcio. Porque acordate que en la separación de hecho los alimentos se deben con la misma intensidad que durante la vida de la unión matrimonial. Sí. Así que es hasta el dictado de la sentencia de divorcio. Esa cantidad de años es la que se tiene en cuenta. Porque hicimos un matrimonio de muchísimos años, bueno, la vida entera va a pasar alimentos. Pero si el matrimonio duró 3, 4 años, o sea, los alimentos, aunque sean de estos alimentos de toda necesidad, este límite temporal va a ser, si duró 5 años, va a pasar cuota alimentaria y nada más. ¿Sí? ¿Cuándo cesan estos alimentos? Cuando desaparece la causa que le dio origen, o sea, esta persona, en definitiva, los alimentos de toda necesidad se recupera. Le quería decir que las pautas a tener en cuenta en los alimentos en el línea anterior, cuando son los de toda necesidad, están limitados solo a algunos incisos. El B, C y E del artículo 4. Claro. Cuando se trata de una enfermedad grave y persistente al divorcio que le impide autosustentarse, las pautas de la fijación de alimentos son los del 433, que son 9 incisos. ¿Sí? Y eso, recomiendo, lo estudien, ¿sí? Porque nosotros nos preguntamos y llegan al inciso 2 y después se hace olvidar. No es que se lo tienen que saber como textualmente a todos, pero tampoco pueden saber 2 pautas cuando hay 9, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la compañía decía? Si se tiene en cuenta, si cuida a los chicos, si no cuida a los chicos, si trabaja, si no trabaja, si tiene bienes, sin fin de cuestiones. El inciso A, de hecho, es lo que la compañera me preguntaba, el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades, la edad y el estado de salud de los cónyuges, la capacitación laboral y la posibilidad de un empleo, colaboración de un cónyuge en las actividades del otro, atribución de la vivienda, carácter ganancial propio de un tercero que muere donde es tercero de la vivienda, si los cónyuges conviven, cuál fue el tiempo de la unión matrimonial, si los cónyuges estaban separados, el tiempo de la unión y de la separación y la situación matrimonial de ambos cónyuges. Porque otro supuesto que puede ocurrir también es que yo tenga bienes propios, ¿sí? Los bienes propios en general son los que uno adquiere a título gratuito, por herencia, legado o donación. Entonces yo puedo tener alguna de estas circunstancias, o sea, enfermedad grave, preexistente, que me impide autosustentar, que en principio me impediría generar un trabajo a mí personalmente, pero si yo tengo bienes propios, también se va a tener en cuenta, ¿sí? Esa situación patrimonial. Todas estas pautas se van a tener en cuenta en los fines de establecer el monto. Pero cuando se trata de los alimentos de toda necesidad, solamente se van a tener en cuenta los incisos B, C y E, que son edad y estado de salud de ambos cónyuges, capacitación laboral y posibilidad de acceder a un empleo, y el E es la atribución judicial o fáctica de la vivienda. Profe, disculpe, ¿cuáles eran los incisos? B, C y E. Cese. Las causas, o sea, desaparece la causa, matrimonio o unión convivencial posterior. ¿Y esto por qué les parece que es así? Porque hay otra persona que puede ver. Claro, hay un obligado legal. Si yo, la unión convivencial o el matrimonio genera la obligación legal de asistencia y de alimentos. Entonces, hay una persona
que debe procurarlos. La muerte del beneficiario, el vencimiento del plazo, cuando es el plazo teniendo en cuenta la duración del matrimonio, y las causales de indignidad, que son un montón, que son las del, si no me equivoco, 2281. Anoten ahí 2281. Preguntas. Ninguna. Que van a hacer un montón de elementos. Bueno, vamos a seguir entonces, tenemos un ratito más. Yo pensaba que hasta acá íbamos a llegar, pero vamos a seguir con otra cosa que es fácil, que es la atribución de la vivienda familiar. Es fácil, pero también confunde las pautas y esto, lo otro, y dicen todas las mismas. Y vamos a ver. La atribución de la vivienda familiar está regulada en el artículo 4, 33 y sucesivos, creo, chequeo. Es, digamos, un derecho, una cuestión que está relacionada con los derechos humanos, ¿sí? El derecho al acceso a la vivienda. Y vamos a ver que tiene incidencia en las relaciones internas y externas de los cónyuges. ¿Qué quiere decir? Es decir, que repercute, o la atribución de la vivienda familiar repercute entre los cónyuges, digamos, en la faz interna de este vínculo, entre los ex-cónyuges, perdón, pero también respecto de terceros, porque los efectos que genera limitan determinadas cuestiones respecto de los terceros. ¿Qué significa? Y esto también no quiero que se confunda. La atribución de la vivienda familiar no implica un cambio en la titularidad del bien, ¿sí? Sino es un derecho de uso y goce de la vivienda que fue sede del hogar familiar. No es cualquier vivienda. No es que yo tengo una casa donde vivíamos con mi cónyuge y tenía un departamentito y me atribuyen al departamentito que alquilábamos. No. Es la sede del hogar familiar la que se atribuye en uso a uno de los cónyuges. Procede ser bien propio, ganancial y además un tercero también, me olvidé ponerles, porque la vivienda puede ser locada. Y cuando se trata de la locación, es la locación donde el locatario es el otro cónyuge. Si yo fuera el locatario no hay ningún problema, me quedo yo porque soy el locatario, ¿sí? La atribución de la vivienda, en ese caso de locación, se da cuando mi cónyuge es el locatario y la atribución de la vivienda me la difieren a mí. Se difiere el uso de esa vivienda familiar hasta que termine el plazo de la locación. Pero también procede cuando el bien es propio o es ganancial o es un bien que está en condominio, digamos, de la titularidad de ambos, ¿sí? También puede proceder. No altera la titularidad, sino que implica una restricción al dominio. Se lo subrayo porque es importante saber que de eso se trata. Bueno, ahí le dije, dominio, locación, usufructo, cualquier derecho que implique ese uso y goce. Para producir efectos respecto de terceros, no entre los cónyuges, sino respecto de terceros, necesita la inscripción registral. Respecto de los cónyuges, lo pueden acordar, dijimos que en el convenio regulador uno de los temas es la atribución de la vivienda, es decir, puede ser consensuado o puede atribuirse cuando hay diferencias entre los cónyuges, uno de ellos lo puede solicitar y el juez, si se dan las condiciones, lo va a establecer, se le va a ceder el uso de la vivienda familiar. Que es la figura que seguía. Entonces, el título jurídico que legitima el uso y disfrute de la vivienda por el cónyuge no titular es el convenio regulador. Y cuando es judicial, ante la falta de acuerdo, posibilita a cualquiera de los cónyuges las peticiones su fijación judicial. Es un derecho de tipo temporal, sí, cualquiera sea el régimen patrimonial. Acá no estamos hablando, como decimos siempre, de titularidad del otro, ¿sí? Entonces puede ser que estemos bajo el régimen de separación de bienes. La tensión que subyace entre el derecho sobre el inmueble del cónyuge titular a quien no se atribuye el uso y el principio de solidaridad familiar.
es en general una herramienta de equilibrio y es consecuencia de la responsabilidad contraída en virtud de este proyecto en común. Porque lógicamente que el cónyuge titular, digamos, ve limitado su derecho de uso y goce y además también de disponibilidad, que vamos a ver. Entonces, esa es la tensión entre el derecho de uno y el del otro. En este caso vamos a priorizar, en virtud de estos principios de equilibrio, de solidaridad y de este proyecto en común que base de la atribución familiar de ese tipo de vivienda, se va a sopesar y en principio va a prevalecer estos principios para otorgar. Vamos a ver que las normas prevén ante esta situación la posibilidad del reclamo de una renta. Entonces, el cónyuge titular, a quien no se atribuye la vivienda, no tiene el uso de el goce de esa vivienda, va a poder pedir, no es obligatorio, es a petición de parte, va a poder solicitar una renta compensatoria por el uso exclusivo del inmueble. ¿Qué se van a tener en cuenta, digamos, como pauta? El cuidado de los hijos, la situación económica más desventajosa del cónyuge que lo solicita, la salud y la edad de los cónyuges y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar, como los hijos, adultos mayores, personas que puedan vivir o convivir en esa familia. Esta tensión que decíamos entre la afectación del derecho de propiedad y el intuitivo. Digo, ustedes no tienen que tener celular, pero que mis hijos saben que tienen que hacer y me mandan 50 mensajes. Es un derecho específico y propio del derecho de las relaciones familiares de tipo personal e intransmisible, asistencial, condicional a las circunstancias y oponible a terceros ante su registración. Volvemos con el tema de registración. Para terceros siempre se requiere registrar. Y acá viene también lo importante, porque saber que es un derecho de uso y goce es como fácil, digamos, no es más que eso y no cambia la titularidad, pero los efectos de la atribución son estos. Primero, la posibilidad de establecer una renta compensatoria a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda. Hay una restricción a la disposición del inmueble, para lo cual requiere el acuerdo de ambos excónyuges, que el inmueble propio o ganancial no sea liquidado ni partido y puede continuar lo que le decía, la locación, y la atribución es hasta la finalización de la locación. ¿Cuándo cesa? Si se establece un plazo, el cumplimiento del plazo y su prórroga, la modificación de todas estas circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de, o las pautas que se tuvieron en cuenta a la hora de establecer la atribución de la vivienda familiar y las causas de la indignidad que eran las mismas que dijimos hace un rato. Preguntas. Ni una tiene. Bueno. El norte la libero y hasta acá llegamos. De todas maneras, lo repasaremos mañana. Si tienen un ratito, antes de que le dan una miradita a compensación, son dos artículos, creo, el artículo 441, 442. Le dan una miradita como para tener noción en la cabeza de qué vamos a hablar, porque esto sí va a generar un poco más de complejidad, creo yo. Capaz que no, ustedes lo entienden perfecto y no tenemos mucho problema, pero si tienen un minuto, le damos a recibir. Y cualquier duda de hoy, por ahí mañana, lo tenemos de nuevo, me consulta. La asistencia, chicos.